el libro de Isaías, el libro de Ezequiel, el libro de Daniel, que viene a ser mi hermano Pablo y mi hermana Amada. Amén. Comiencen ustedes. Vengan ustedes. Ya no olvido. Junior, ¿con quién está ahí? ¿Y yo con quién está? Sobre eso me era sobre hermano. Yo le había puesto el mismo libro con otro hermano que está virtual. Él está virtual. Él hace su ¿Qué libro? ¿Qué libro? Sofonías. Su libro era Sofonías. Pues sí tengo. Si lo traigo. Ah, no, pues ella no se va. No, sí, pero lo podemos dar, hoy día vamos a dar lo que avancemos y el resto para cuando regresemos. Bendiciones, hermano. Estaba en fiesta. Estamos justo a tiempo de poner. Estaba en una fiesta. Amén. Vamos a escuchar, vamos a entender. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Amén. A mí me ha tocado exponer sobre Daniel, el profeta Daniel. Entonces voy a comenzar, ¿no? Voy a dar el significado del nombre de Daniel, es Dios es mi juez. La ciudad natal nació en Jerusalén. Su ministerio lo realizó en Babilonia. Su carácter y conducta muestran que vivió a la luz de la realidad y es considerado el profeta apocalíptico. El mensaje de él era para los 4 reinados y el gran tiempo futuro. Voy a dar un pequeño resumen de este profeta. Nuestro Señor Jesucristo cita especialmente a Daniel como autor del libro. Eso lo indica en Mateo 24:15. Esta prueba es más que suficiente para todo cristiano devoto. El libro de Mateo, el capítulo 24:15 cita, dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, dice el que le entienda. Es aquí mismo el mismo Señor Jesucristo que lo está citando como profeta Daniel. Entonces esto es una veracidad que no se puede negar, ¿no? Se cree que en un manuscrito de Daniel hallado en la cueva de Cuarún fue copiado durante o antes de la época macabea. Este hecho demanda un original más antiguo. Se dice que Daniel no pudo haber sido escrito en el siglo VI, porque el libro contiene palabras persas y hasta griegas, y se alega que el arameo pertenece a fechas posteriores, pero Daniel vivió y sirvió en el periodo medo-persa, en el año 530 a.C. Esto indica lo contrario a este argumento, porque ya que él vivió ahí, estuvo relacionado en ese lugar, esto indica que él tiene que haber aprendido esta lengua, ¿no? Daniel no fue profeta por llamamiento, sino por ministerio, es decir, por vocación. Él era ejecutivo. Esta parte sí no la pude saber, y aquí estoy yo como para que usted me saque de la ignorancia, porque dice que no fue llamado como profeta por llamamiento, sino más bien por vocación, y que era el ejecutivo, dice. Esa parte ejecutivo no. Ya, hay un momento, perdón. ¿Por qué creen que dice allí esa parte que Daniel fue llamado por vocación? Ya vimos eso, creo que la semana pasada, algo él hacía. ¿Qué hacía Daniel que nunca se olvidó, nunca cambió, aún estando en Babilonia? Que no se contaminó. Se mantenía fiel, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hacía? ¿Qué hacía? ¿Qué era lo que hacía para mantenerse fiel a Dios? Oraba 13, lo guardaba en oración él. Ajá, estaba en oración, en constante oración. No salía del hermano. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que Daniel oraba 3 veces al día, y no precisamente carpea. Por eso está indicando ahí que fue por vocación o por ministerio, porque él, recordemos que él nunca se apartó de Dios. No solo no se contaminó con la comida,
comida, sino que también él sirvió, a pesar de que el resto de la gente que también fue cautiva a Babilonia ya dejó de hacer porque tenía miedo lo que podía hacer el rey de esa época con ellos. Pero Daniel no, dijo, si me matan, me lleven al pozo de los leones, donde sea, yo sigo orando. Eso es tener vocación y amor por lo que se hace. Amén. 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 Ahí ya lo tuve claro. Esta es la vocación que él tenía, entonces fue llamado a profeta, pero porque él era una vocación que tenía. De esa manera demostraba que él era un hombre de oración o de fe, o que estaba ligado muy íntimamente con nuestro Señor, ¿no? Por eso dice que no fue clasificado como los profetas como Jeremías, Isaías, etc., ¿no? Que ellos sí fueron por llamamiento. Daniel fue uno de los inteligentes y atractivos jóvenes judíos, dice, deportados a Babilonia por Nabucodonosor en el tiempo de Joacim, que era el rey de Judá. Esto pasó en el año 604 a.C. Fue un elevado ministro en la corte de Nabucodonosor y Belsasar. Fue nombrado el primer presidente bajo Darío. También sirvió bajo Ciro. Y es de enfatizar que ninguno de los profetas ha hablado tan claramente acerca de Cristo como lo ha hecho Daniel. Pues no solo declaró que Jesús vendría, sino que además señaló la fecha concreta en la que vendría, ¿no? Dice que citó a los diferentes reyes en orden, declarando el número histórico de años implicados y anunció de antemano las señales más claras de los acontecimientos futuros. Mi hermano. Daniel es un personaje de la Biblia considerado autor y protagonista principal del libro de Daniel, el cual presenta como de su biografía de algunas visiones proféticas de carácter apocalíptico. Daniel era uno de los 4 jóvenes cautivos que habían sido elegidos para ser educados en la corte de Babilonia. A pesar de esto, Daniel supo permanecer fiel a la fe de su pueblo y no renunció a su Dios para adorar a otros dioses. El mensaje profético de Daniel es infundir la esperanza del pueblo judío en medio de la persecución y recuerdo de los valores fundamentales de la fe. La ley y la oración. El libro de Daniel sitúa a lectores en el siglo VI a.C., durante el exilio de los israelitas y Babilonia, en el reinado de Nabucodonosor. El hermano José, Alvía. Y el hermano Miguel. Ese va a ser grabado. José Alvía, tú primero dice. El papá da el ejemplo de Luis. No, a mí me está dando chojo. Mira, el día que mi hermano, voy a hablar sobre el profeta Isaías, el cual su nombre significa Jehová salva. Se estima que nació en Jerusalén entre los años 740 al año 700 a.C. Su ministerio se estableció en el reino del sur o en Judá. Su padre era Amós, por lo que pertenecía a la nobleza, teniendo acceso a poder administrarle a los reyes. Un estadista, político, poeta, asesor de reyes, escritor y orador, pero sobre todo eso fue un gran profeta de Dios. Tenía veracidad de expresión y riqueza de vocabulario. Fue uno de los 4 profetas mayores. Se casó con una profetisa y tuvieron 2 hijos, el cual se llamaban Sear y Yasub, los cuales sus nombres representaban la gloria venidera de Jesús. Su objetivo principal de su mensaje era hablar de la gracia de Dios para con Israel. A continuación, mi papá que va a estar hablando sobre el libro de Isaías. Señor le bendiga a mis hermanos. Entonces, vamos a hablar sobre el libro de Isaías. Yo estaba investigando que el libro de Isaías se escribió en los años 700, 800 a.C. y consta de 66 capítulos. El propósito del libro fue hacer un
llamado para que Judá regrese a Dios. La obra de Isaías muestra que era un gran poeta. Fue el autor de todo el libro que lleva su nombre. El libro se divide en 3 partes. Conocida como Isaías de Jerusalén, que van del capítulo del 1 al 39, donde llevó del juicio del pecado. 2. Se le conoce como Isaías de Babilonia, que se va de los capítulos 40 a 55 y los temas de consolación y esperanza en el periodo exílico. Este es el último capítulo que se la conoce como Isaías. El retorno, que va de un capítulo 55 a 56, cuyos mensajes son de restauración nacional de los juicios divinos. Amén. Que Dios bendiga la vida de mis hermanos aquí presentes. Les voy a hablar un poco sobre el profeta Oseas. Según el resumen que hice del libro, me encantó bastante. Solo el nombre que tiene dice El triunfo del amor, que es muy llamativo, entonces le puse mucha atención. En este libro encontramos a Oseas, un profeta muy joven, tan joven que aquí lo describe como un mozo. Entonces, hay una parte que me gusta tanto, que Dios, el profeta, muy joven, fue llamado. Entonces, Dios a él, prácticamente yo podría decir que no fue una prueba que él tuvo, sino más bien ya Dios le puso eso en su vida. Él tuvo una vida muy, ¿cómo se dice? Muy sufrida amorosamente. Pero todo era ya con propósito de Dios mismo. Ya sabía lo que iba a hacer. Su esposa lo engañó, tuvo 2 hijos que no eran de él, y prácticamente se dio al abandono, como dicen todos. Era al abandono, pero de ahí, en ese lapso en que él tocó fondo, es cuando Dios lo hace entender a él que así como él se siente, es como él se siente, como Dios se siente al ver a su pueblo de Israel así todo destruido. Todo ese sentimiento que lo hizo entender a Oseas es también el sentimiento que Dios tiene para con el pueblo de Israel, que en ese entonces era idolatraba así, o sea, no lo despreciaban a Dios prácticamente. Entonces ahí vino la redención, donde Oseas perdonó a su esposa y la trajo otra vez a su hogar, pero también hizo entender Dios en ese sentido que el pueblo, si se arrepintiese, también será perdonado por Dios. Entonces todas las cosas van a ser. Este es mi corto entendimiento del libro de Oseas. Muy bonito. Aquí les dejo a mi hermana Edith. Miren la enseñanza que nos deja, ¿verdad?, el libro de Oseas, que esa parte importante que dijo el hermano, que así como Oseas se sentía traicionado por su esposa o la que él había hecho su esposa, así mismo se siente Dios, se sentía Dios traicionado por su pueblo. Y qué dolor también, él dice, el dolor que tú sientes, yo también siento. Así cuando nosotros cometemos algo, a Dios le duele en el corazón también, claro que sí. No califica papelera, por si acaso. Bendiciones, mis amados hermanos, Amén. maestra, hermana Edith, amén. Bueno, como decía mi hermano, nosotros nos tocó hablar sobre este varón, profeta Oseas. ¿Qué Oseas significa salvación? ¿Cierto? Bueno, voy a hablar un poquito antes de empezar, que Oseas nació más o menos en el año 800 a.C. y murió alrededor del 725 a.C. ¿Amén? Algo de que, bueno, muy aparte de lo que leí en el libro, investigué fuera, ¿cierto? Dice que él desarrolló su ministerio, amén, en el reino norte de Israel. Realmente más o menos él fue llamado en el tiempo del rey
Entonces, bueno, hablando un poquito de la historia de lo que encontraba, ¿cierto? Dice que en el libro primero de Reyes, ¿cierto? Fue llamado a hablar al nombre de Dios. ¿Amén? Y exactamente en el año 722 fue cuando el imperio asirio arrojó con todo Israel, o sea, lo derribó, ¿cierto? Pero indicaba que en el libro de Oseas él más o menos escribió una colección de 25 predicaciones, y esto le llamaban también que eran como que, o sea, 25 predicaciones y escritos de él, pero eran como unas poesías, ya. Como decía mi hermano, realmente para el llamado de él y de lo que yo leía, él tuvo que pasar un proceso para poder llegar y poder hablar antes de para poder uno predicar, uno tiene como que vivir. Dice que él al inicio, ¿cierto? Él se enamoró de Gomer, que era la esposa, ¿cierto? Era una joven muy preciosa, todo era un matrimonio muy bonito al inicio, muy precioso, que tuvieron un hijo que se llama Israel, que dice amado el Señor, ¿cierto? Y como dice mi hermano, después tuvo 2 hijos que realmente no eran de él, fueron parte del adulterio, ¿cierto? Pero en ese tiempo, primero que todo era maravilloso, es cuando vino el tiempo donde esta mujer, ¿cierto?, traicionó a Oseas. Y por último tomó la decisión de irse y dejó los 3 hijos con Oseas. En ese tiempo Oseas llegó a un momento de que se sentía solo, se sentía, digamos, angustiado, triste, porque este varón realmente amaba a Gomer. Pero ¿a dónde va esto? De una parte, la vida de Oseas nos lleva un poco al amor de Dios que siente por su pueblo en ese tiempo, el pueblo de Israel, y si lo traemos a la actualidad, el amor que Dios siente por nosotros. Porque llegó en una parte donde él dice que en casa, ¿cierto?, él se sentía solo en una noche, después que ya había acostado a los niños, resumiendo un poco, él se sintió solo, lloraba, se quebrantó. Amén. Como humanos en algún momento llegamos a un tiempo que nos sentimos que ya no podemos, que ya no tenemos fuerzas. Y creo que en algún momento todos hemos llegado al punto de que nos arrojamos a los pies de Cristo. Y llegamos y lloramos, y dice que él escuchó como un llanto, pero de una u otra manera él entendió que Dios le estaba diciendo que él estaba con él en ese tiempo, y que así mismo él llora por su pueblo, porque a pesar de que él lo ama, ¿cierto?, este pueblo prefiere y se enamora de las cosas fuera. Amén. Como esta mujer cuando tomó la decisión de irse, y en esa noche este hombre escuchó una voz, podríamos decirlo, un sentir, el de que debía ir a buscar a esta mujer adúltera, dice en el libro, y en lo que investigué, en cambio no la trataba de adúltera, sino que, bueno, la trataba de un poquito, una palabra más fuerte, que le dice, no, le decían ramera, porque obviamente se fue. Pero ¿a dónde esta mujer al irse y dejar su hogar, lo que fue que llegó a un punto de que se vendió su pecado, o sea, todo lo que tenía la llevó a que ella se venda, y lo que entiendo es que ella vendía su cuerpo. Es lo que entendí, no dice exactamente, pero es lo que yo trato de entender ahí, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando Oseas decidió de ir a buscarla, ir por el camino donde ella se fue, ¿cierto? Dice que él la encontró de una manera, una vestimenta no adecuada, así como sucia, una vestimenta que incluso no es que la reconocía, pero queda entender ahí que el amor de él tan grande hacia su esposa, hacia esta mujer, ¿cierto? Solamente el mirarle a los ojos, algo le impactaba a él en su corazón, porque al inicio como que no la reconoció, pero como que al mirarla, dice que algo en su sentía, como que algo le emocionó.
Y ahí reconoció quién era él. Y dice que incluso ella como que tenía una deuda, ¿cierto?, con esta gente, y él decidió pagar. Exacto, o sea, la compró, pagó. Lo llevamos un poco a lo que hoy en día Dios hizo cuando envió a su Hijo Jesús. ¿Para qué? Para que pague un precio por nosotros, ¿cierto? A pesar del pecado nuestro pagó un precio, porque dice su palabra que Él nos redimió. Usa la palabra, incluso en el libro está exactamente, dice redimió. Entonces, de una u otra manera, Oseas pagó un precio por su esposa. ¿Por qué? Porque el amor era tan grande, ¿cierto? Mi hermano decía al inicio el tema del libro, el triunfo del amor, ¿verdad? Entonces, el libro de Oseas trata de esto, o sea, él tuvo que vivir un tiempo, podríamos decirlo, un proceso, parte de, para poder llegar a donde Dios lo quería llevar, pero asimismo lo hizo entender en lo que sucedía en ese tiempo de Dios con el pueblo de Israel, ¿cierto? Y dice que cuando ya no que regresaba ya con su esposa, porque ella sentía vergüenza mirarle a los ojos. Y de una u otra manera creo que en algún momento cuando nosotros ya reconocemos y entendemos en el pecado que estamos, ¿cierto?, lo que estamos haciendo que está mal, de una u otra manera nosotros nos podríamos decir, y yo hacía aquello, yo hice aquello. Amén. Y por ahí terminando, porque Tiempo, sí. yo una vez, y lo digo como testimonio mío, ¿cierto? Antes de venir a los pies de Cristo yo tuve que vivir un proceso, una etapa, ¿cierto? Quizás nadie la sabe, porque nunca fue a flote. Pero un día yo venía en mi carro y recordaba y yo decía, Dios permitió que venga algo a mi mente y yo dije, Señor, de allá me sacaste. De una u otra manera Dios permitió y bueno, gracias a las oraciones de mi mamá que nunca decayeron, siempre estuvo ahí, ¿no? Entonces creo que de una u otra manera nosotros miramos hacia atrás y decimos, allá yo estaba, allá yo quería estar. Y sentimos de una u otra manera, creo que sentimos ese como remordimiento, ese por qué no quise entender, ¿cierto? Y por ahí, como decía, para ir culminando y termino con los nombres de... Estás ancho de primo las manos, que tienen ese rato ahí. De los hijos de Oseas, el significado de cada hijo, decía primero, Israel, amado del Señor. Y aquí lo otro es Rom, ama. ¿Cierto? Dice, la no compadecida. Y Loami, que es pueblo no mío. Amén. Sí, se me fue el lazo. Pueblo no mío, porque no eran sus hijos realmente, ¿cierto? Y algo que los dos son varones, pero la segunda es la niña. Y el día que esta mujer se fue, que él quedó solo, dice que la niña se subió en sus piernas y le decía que ella quería que su mamita vuelva. Y es ahí cuando en la noche que este profeta tuvo toda esa experiencia de que escuchó el llanto de Dios, podemos decirlo, y es cuando él tomó la decisión de ir a buscar a su esposa. Entonces, y culmina y dice, la redención requiere de un sufrimiento. Para que Dios nos haya redimido, Él tuvo que pagar un precio. Y como decía, el triunfo del amor, porque el amor venció el pecado. Amén. Creemos de Dios. Gloria a Dios. Le van a la ver pastor, la pues de maestra. De eso se trata, que todo restamos. Bueno, en la enseñanza de Oseas, una de las partes importantes dice que él es el primero de los 12 profetas. Así me olvidé. Es el primero de los 12 Ahí no la contrataron. de los 12 es algo importantísimo. Y que el amor de él es el amor real. Recordemos que el amor ágape solo viene de Dios. Amén. Porque nosotros como seres humanos igual fallamos, pero él tenía un amor leal. Porque la lealtad viene acompañando. El ministerio de esa parte sí, es importantísima. El alumno no puede ser más que el De Oseas es que dice, yo he escuchado decir que Dios lo mandó para que se casara con las prostitutas. Sí, de hecho fue así. No, pero ella no menos- era así. Él no buscó a su esposa, o sea, Dios le da una orden Que sí. y Dios le pone a la esposa. Y él era una ramera, dice la palabra. Amén. Mi hermana,
No, es que hay algo que me queda en duda, que yo le decía, que yo lo que busqué. En lo que encontré decía que Oseas era su nombre, pero que Moisés le cambió el nombre a Oseas y le puso Josué. Pero no indagué más, me quedó esa duda. No, ahí estamos confundidos. Sí. Cuando era Moisés, no es José, era Josué, que era su nombre Osaías, y le cambia a José, pero no es José, no es el mismo. José es el profeta y Josué es el sucesor. Es que por eso digo, no indagué, o sea, le di ahí. Josué es el sucesor de Moisés. Ajá, A él le cambió el nombre. Ahora no sé que está en la Asamblea de Dios, que es puro pastor. Yo bendiga, hermano. Me tocó el libro de Amos. Amós. Amén. Amós, y recuerde que es Judá. Ya, que su nombre significa carga o cargador. La verdad que no tenía tiempo de leer. Dios mío. Pero ya, le voy a sacar el resumen de lo que prácticamente he entendido. Entendí que él fue llamado prácticamente por Dios para que él fuera a profetizar a Israel y a tierras cercanas, o sea, de ahí, ¿cómo se llama? A pueblos cercanos. ¿Por qué? Porque vivían en idolatría, vivían así en problemas entre ellos, a pesar que dice que ellos no adoraban a Dios porque ellos tenían sus dioses. Ellos tenían otros dioses, imágenes y tantas cosas, pero igual Dios los amaba porque igual a los otros pueblos que eran más indefensos, trataban de cuidar a los dioses. Bueno, aparte de eso, él no rechazó el llamado de Dios, porque él era pastor de ovejas, pero no rechazó su llamado. Igualmente, él fue más o menos como tipo David, que aceptó nomás ir el llamado de Dios, así. No huyó prácticamente como lo hizo Jonás, todas esas cosas, no. Pero él fue profetizado. Bueno, y el pueblo que a donde él iba a profetizar, ellos quizás habían pensado que Amos iba a predicar sobre quizá prosperidad y cosas, pero no. Lo que fue era que iba a llegar a la maldición por tantas cosas que ellos vivían en idolatría y tantas cosas. Bueno, y incluso mandó a la plaga, mandó peste, plaga, que cosa que no se puede decir la ley. Amén. Respecto a la ley. Gloria a Dios, hermano. El pueblo siempre se esperaba, como en la actualidad, que a uno llegue un mensaje solo de bien, de bienestar, de mejoría, no de problemas, ni de escasez, ¿verdad? Pero en realidad tenemos que aceptar lo que Dios envía y envía por algo, siempre. Amén. Hoy día hablo de Amos, que significa cargas y cargador. ¿Por qué cargas? Porque es un profeta de los menores, ¿ya? Y también Jesús lo mandó a Samaria, y Samaria es un pueblo que era todo muy rebelde y que solamente creía en un solo Dios, y por eso como Dios veía que era un pueblo rebelde, Dios le mandó un castigo que era de langosta. De langosta se comió todos los frándolos verdes que había ahí. Y también muchos pueblos, en 3 pueblos, no me acuerdo de los pueblos, pero son 3 pueblos que estaban llenos de maldición, y Dios mandó a que predicara el evangelio porque Dios era uno solo. Ya, por eso es mi corto relato que tenemos. Por muy preciso, hermano. Amén. ¿Tengo alguien más? Mi hermana. Sí. Amiga. Anita. Anita Veloz y el hermano José Luis. Yo le traigo una otra, yo le traigo una predicación. La idea no es predicar, la idea es que usted comprende lo que ¿A mí es profesor? La idea es que nos haga comprender qué sufrieron estos profetas, qué enseñanza nos deja cada uno de los profetas. Esa es la idea. Mejor que el Con pastor no está hermana presente. ya terminamos, ya. Mejor que el pastor no está presente, no vamos a hacer nada. Amén. Amén. A mí me tocó el libro de Nahum. El libro de Nahum dice:
26 antes de Cristo, los asirios iban perdiendo su dominación sobre los pueblos que esclavizaban Ahí van a perder los nervios, para eso que no está callado. Para esto de la exposición, para que pierdan los nervios. Así dice antes de Cristo, ¿no? Los asirios iban perdiendo su dominio sobre los pueblos que esclavizaban y que los odiaban profundamente. Uno de estos pueblos eran los judíos. Nahum era hebreo. Dice, y fue profeta menor. Nahum, cuyo nombre significa consuelo. Él es autor del libro de profetas que lleva su nombre, era originario de ellos, una ciudad posiblemente ubicado al sur de Judea, entre Jerusalén y Goza, diferente al libro de Jonás, quien predicó en Nínive un siglo antes y cuya narración gira en torno a la vida personal del profeta. La obra de Nahum enfoca su mensaje en la nación de Asiria y su capital Nínive. El escenario de Nahum desarrolló su ministerio profético en el reino del sur entre los años 655-650. Para esta época el malvado reino